El nuevo delta se une a la fajana del volcán de San Juan tras sepultar la playa de los Guirres. El miércoles se registraron 120 eventos sísmicos, el jueves 40 y este viernes se han registrado 10. Pese al descenso, la directora del ING ha señalado que aunque estamos en un nivel descendente no podemos mirar a corto plazo. Continúa la ampliación del segundo delta lábico, principalmente en dirección perpendicular a la línea de costa, solapándose con el primero. A las 14 horas del día de ayer se produjo un desbordamiento de corta duración del lago de lava del sector oeste del cono principal. Se han detectado episodios de alta turbidez en la columna de agua a distancias de hasta 1 kilómetro respecto al frente de lava, ocasionados por la invasión del material lábico en el océano en los deltas de 1 y de 2. Estos episodios de alta turbidez podrían nuevamente ocasionar la aparición de peces muertos en superficie. Estas muertes de organismos pelágicos, porque viven en la columna de agua, podrían deberse a la ingesta masiva de hialoclastitas o cenizas que saturen sus sistemas branquiales y no a una variación significativa de los parámetros físico-químicos del océano. La altura de columna eruptiva medida hoy a las 9 menos cuarto ha sido de 2.900 metros. La predicción meteorológica es que el predominio del viento será en dirección este a componente norte desde superficie a 5.000 metros. Esta configuración del viento dispondrá la nube de cenizas en dirección sur-suroeste y por lo tanto no se descarta la llegada de ceniza fina al hierro. Durante las próximas 36 a 48 horas continuará el escenario favorable para la operatividad de los aeropuertos. Probabilidad de precipitaciones de carácter débil para hoy y mañana en las vertientes norte y este de La Palma, así como zonas interiores de la vertiente oeste. Los modelos de predicción numérica señalan que con una alta probabilidad se formará un sistema de baja presión al sur de las Azores a partir del final del domingo al lunes. En estos momentos los modelos señalan que el sistema se situaría al oeste de Canarias a partir del martes. Existe una alta incertidumbre en cuanto a la localización e intensidad del sistema y, por tanto, las posibles zonas islas que podrían quedar afectadas en el caso de que se confirme la formación del sistema. Respecto a la sismicidad, se sigue manteniendo un nivel a profundidades superiores de 20 kilómetros, se sigue manteniendo el mismo nivel de sismicidad. Y en cuanto a profundidades intermedias, se mantiene baja respecto de las semanas anteriores, localizándose en las mismas zonas y a las mismas profundidades. El máximo evento en las últimas 24 horas ha sido un terremoto de 4,3 MBLG, de un evento hoy a las 8:28 de la mañana a profundidades de 38 kilómetros y sentido con intensidad 3,4 en la escala de intensidad EMS. El tremor en las últimas 24 horas se sigue manteniendo en niveles bajos. Y el nivel de sismicidad actual sigue indicando que es posible que se produzcan más sismos sentidos, pudiendo alcanzarse las intensidades 5 o 6 en la escala de intensidad EMS y originar pequeños derrumbes en zonas de pendiente. En cuanto a la deformación, no hay cambios respecto al día de ayer. La estación más cercana sigue mostrando la dinámica del proceso eruptivo en curso y el resto de las estaciones muestran una tendencia a la deflación general. En cuanto a la emisión de dióxido de azufre asociada al penacho, continúa siendo alta, registrándose un valor entre 7.000 y 21.000 toneladas en el día de ayer, con un sensor óptico remoto tipo Mini 2 en posición móvil marítima. Por otro lado, el análisis de las imágenes satelitales refleja una tendencia descendente desde el día 23 del 9, cuando se registraron máximos superiores a 50.000 toneladas diarias de CO2. En el caso de la emisión difusa asociada al edificio Cumbre Vieja, continúa registrando valores por encima de los niveles de fondo, que está establecido entre 200 y 1.300 toneladas diarias, obteniéndose un valor en el día de ayer en el rango entre 1.800 y 1.950 toneladas diarias. Estas emanaciones difusas no representan un peligro para las personas, salvo que se formen acumulaciones de CO2 en depresiones mal ventiladas que desplacen el oxígeno del aire y se generen ambientes anóxicos. La estación de los Llanos sigue teniendo un componente de una ligera fracción magmática hidrotermal en el dióxido de carbono que no muestra la estación de Fuencaliente. Y por último, respecto a la calidad del aire y del dióxido de azufre en concreto,
Se registraron niveles buenos y razonablemente buenos en todas las estaciones. Únicamente en la del Paso se registró un valor horario por encima del umbral de alerta a la 1 y que remitió en la hora siguiente. No se produjeron superaciones del umbral diario en ninguna de las estaciones y durante la mañana de hoy se registran valores entre razonablemente buenos y regulares en Punta Gorda y Los Llanos y buenos o razonablemente buenos en el resto de las estaciones. Para concluir, con las partículas menores de 10 micras, en el día de ayer se mantuvieron valores similares a los registrados en los días anteriores en los Llanos de Aridane, si bien los máximos medidos entre las 2 y las 6 de la tarde derivan en una nueva superación del valor límite diario en esta estación y en un índice de calidad del aire desfavorable. Posteriormente, los valores horarios registrados durante la pasada noche y la madrugada de hoy se han mantenido bajos. En el resto de las estaciones, los niveles de calidad del aire fueron buenos o razonablemente buenos. Durante la mañana de hoy se mantiene el nivel desfavorable en los Llanos de Aridane y buenos o razonablemente buenos en el resto de las estaciones. Por lo tanto, y como medida de precaución, en la zona de los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte, Tijarafe y Punta Gorda, para grupos de riesgo y población sensible, se recomienda que considere reducir todas las actividades al aire libre y realizarlas en el interior o posponerlas hasta que la calidad del aire sea buena o razonablemente buena. Y para la población en general, que considere reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre, especialmente si presenta tos, falta de aire o cualquier otro síntoma, y realizarlas en el interior o las puede posponer hasta que la calidad del aire sea bueno. Y consulten los datos en la web oficial de calidad del aire del Gobierno de Canarias. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, profesor. Vamos con lo que es la situación general de la emergencia. Llevamos ya días de emergencia un total de 61 y días de erupción un total de 55. Destacar que durante el día de ayer, a partir de las 2:15 de la tarde, se produjo un desbordamiento de lava en el cono volcánico y que fue la que estuvo empezando a alimentar las coladas que ahora mismo tenemos, digamos, más activas. Estoy hablando de la 1 fundamentalmente y de la 9, y también hay un pequeño aporte en la 2, lo veremos un poquito después bien en la térmica. Otro dato destacable de ayer es que se ha cambiado de ubicación un centro de generación que tenía Endesa en los Llanos de Aridane, a petición del Ayuntamiento, y se ha llevado aproximadamente unos 300 metros al norte de la ubicación anterior. Con respecto a la carretera que tenemos disponible para cruzar desde el Charco hasta Puerto Naos, que como saben ustedes se quedó en una sola por la proximidad de la colada a la que servía de bajada hacia Puerto Naos, pues se han acabado ya las obras de acondicionamiento. Saben ustedes que Pevolca estuvo mejorando esas instalaciones, esas curvas en particular, para poder dar acceso a camiones y a plataformas en general. Y bueno, ya está esto terminado, e incluso este mismo fin de semana esas zonas de sobreancho serán también asfaltadas. Vamos con el número de albergados. Tenemos un total de 471 personas albergadas, 3 más que en el día de ayer, de las cuales 440, bueno, eso es un error, son 414, 404 albergadas en Fuencaliente y 67 en los Llanos de Aridane. En cuanto a las personas dependientes en distintos centros sociosanitarios de la isla de La Palma, tenemos un número total de 43 personas. En cuanto a la sismicidad, destacar que se mantienen los 2 grupos de sismicidad que venimos
tratando habitualmente, es decir, profundidad intermedia y gran profundidad, y que se ha producido también un descenso de la sismicidad intermedia, volviendo a niveles bajos como teníamos hace 2 días hasta que se produjo ese repunte último. En cuanto a la deformación, seguimos estando en valores regionales estables, no hay mayor problema al respecto. En cuanto a la LP3, a la estación LP3, que es la que siempre nos ha estado dando problemas, pues también tenemos una situación de deflación vertical, aunque muy frenada ya. La emisión de dióxido de azufre, asociada siempre al penacho, continúa en niveles similares al del día anterior. Hay que tener en cuenta que estos niveles son bastante más bajos que los que teníamos hace exactamente 2 días cuando se produjo el repunte. Estamos en niveles mucho más bajos. En cuanto a la... van a perdonar la voz. En cuanto... ¿Puedes dar un poquito de agua? Por favor. En cuanto a la meteorología, tenemos una previsión de vientos fundamentalmente. Gracias. Tenemos vientos fundamentalmente de componente este y norte. Eso, entre otras cosas, lo que nos va a permitir es que el penacho nos vaya hacia el suroeste y el oeste, y esto lo que va a permitir es una buena operatividad en los centros en el centro aeroportuario de la isla de La Palma y en el resto también de aeropuertos que podrían verse digamos perjudicados por otra dirección del penacho. Tenemos la inversión térmica a bastante altura, una altura que permite la dilución y la dispersión fácil de cualquier tipo de contaminantes. La tenemos a 2.000 metros en particular. La diferencia es enorme con aquellos días en que la teníamos a 500 metros y que nos produjo bastantes problemas en gases. Las precipitaciones van a ser de carácter muy débil y solamente se van a producir en este y norte. Hay alguna posibilidad que en la vertiente oeste caigan precipitaciones mínimas, pero no en la zona del volcán en particular, donde el ambiente lo crea el propio volcán. La próxima semana tenemos la posibilidad de una formación de una baja al oeste de Canarias, pero hasta el momento no tenemos bien definido si podrá afectar al valle de Aridane. Suponemos que en las próximas 48 horas podamos tener una información más directa. En cuanto a la calidad de aire, ya lo ha comentado María José. Se mantuvieron pues los niveles de CO2 razonablemente buenos o buenos en prácticamente todas las estaciones, salvo en El Paso, donde tuvimos una superación del promedio horario que después se recondujo fácilmente. En cuanto a las partículas de suspensión, seguimos con los problemas habituales en los llanos de Aridane, que han llevado a María José Blanco a solicitarle a todas las personas de este municipio que moderen sus salidas y, sobre todo, que no hagan ejercicio al aire libre y bueno, pues siempre recordando a aquellas personas que pueden tener problemas de tipo bronquial, pulmonar, en fin, cualquier tipo de afección, cardiopatías, que estas personas en particular es preferible que se mantengan a cubierto y, en todo caso, en caso de salir, siempre obligatoriamente el uso de mascarillas FFP2, cosa recomendable para toda la población,
pero en particular para este sector es obligatorio. El resto de estaciones, la situación de partículas en suspensión, partículas PM10, son niveles buenos o razonablemente buenos. Seguimos con la superficie afectada por las coladas, que estamos ya en 1.009,43 hectáreas, es decir, 3,63 hectáreas más que la última vez que dimos este dato, creo que fue ayer. Ahora mismo, como podremos apreciar después, tenemos alimentación fundamentalmente en los frentes de colada 1 y 9, y también tenemos una pequeña alimentación en la colada 2, en la zona de colada 2, que, como ven ustedes, se ha unido a la 1 en la formación del delta lábico, haciéndolo crecer. Lo pueden ver en rojo el último crecimiento y bueno, manteniendo fundamentalmente esta estructura de discurso o de discurrir de la lava siempre a través de las coladas primigenias y siempre en zonas centrales, no haciendo en este aspecto más daño, puesto que el crecimiento se ha producido ya en la zona del mar y, bueno, en la zona de playa fundamentalmente de los Guirres, y con pequeña afección pues algunas estructuras como el propio chiringuito de los Guirres, que ya ha sido arrasado. Pero aparte de eso no tenemos mayores daños en cuanto a nuevos bienes arrasados, salvo los que he comentado por las coladas que ya alcanzan la costa, que es una buena noticia también, porque al final toda la energía está encontrando salida y no se está incrementando las alturas de las coladas, ni tampoco se está encontrando con diques que pudieran hacer que pudiera desbordarse en alguna de las zonas límites, tanto del sur, como es el caso en este momento, o un hipotético problema en el norte. En cuanto a las coladas, pues volvemos a indicar que son estables en este momento todas las coladas, todas las zonas de colada, excepto la 1, la 9 y muy ligeramente la 2, que como vimos se unió a la 1. Bueno, y esto es todo. Tanto María José como yo estamos a su disposición en cuanto deseen en preguntas. Buenas tardes. Pues creo que tengo una pregunta para cada uno. Para seguir en lo último que estábamos hablando, señor Morcuende, sobre la alimentación de la colada 9, que si no me equivoco es la que está más al sur. Es una colada que llevaba prácticamente parada semanas. Se había quedado ahí a medio camino de llegar al mar. Esa alimentación que está recibiendo ahora mismo puede originar que se genere una tercera fajana en esa misma zona, que llegue ese frente al mar. Claro, existe probabilidad, está claro que existe, pero vuelvo a decirle lo mismo de siempre, que no tengo la bola mágica para decir si llegará. Usted ha estado viendo permanentemente la dificultad que están teniendo las coladas para alcanzar su salida natural al mar. Lo deseable es que si hay una alimentación sobre esta colada número 9, alcance lo antes posible el mar. Es la mejor forma de evitar esponjamientos o ensanchamientos, que a lo que conducen es fundamentalmente a más daños en propiedades, en haciendas. Entonces, en este caso, creo que lo mejor que nos podría ocurrir es que efectivamente se alcanzara el mar. Pero no le puedo decir ahora mismo qué posibilidad hay al respecto. Pero sí está recibiendo aporte importante. Sí, está recibiendo aporte. Lo que sí estamos viendo es un movimiento, claro, de la colada. Mínimo en este momento, pero claro. Y para la señora Blanco, no sé si es una pregunta o casi una anécdota.
Es que si nos fijamos en usted y por un momento dejamos de fijarnos en usted, vemos que en una pantalla situada a su derecha, a la izquierda de los que estamos viéndola, pues hay una serie de gráficas, cuento hasta 9 si no me equivoco, y todas son muy parecidas, todas tienen en su última parte una curva descendente bastante pronunciada. Sí, esa es la señal del trémor en 2 bandas de frecuencia y en 3 estaciones diferentes, y lo que están viendo es lo que hemos dicho en el informe, que el nivel del trémor es bajo. Ven que está mayoritariamente la parte derecha de la gráfica está en el tramo verde, que es la zona en la que se ha definido como nivel bajo. Muy observador. Muchas gracias. En primer lugar, una pregunta para la señora Blanco. Ayer fue el día en el que más terremotos se registraron desde el 19 de septiembre. Fue un día de sismicidad alta. ¿Cómo ha evolucionado exactamente la situación? ¿Cuántos se han registrado en las últimas 24 horas y en qué situación estamos? ¿A peor en la sismicidad o se ha estabilizado un poco más? Bueno, pues si me deja un momento que coja en concreto los datos para poderle decir el número, ya que me lo pregunta. Pues en el día de ayer se registraron como número total del orden de 120 eventos aproximadamente. Antes de ayer, que fue el día de máxima número de eventos, ayer se produjeron del orden de 40 y hoy vamos por el orden de 10. Pero le puedo decir más en concreto, porque lo de lo que hablábamos del nivel muy alto de terremotos de ayer era en los profundos, en las últimas 48 horas, o sea, en las últimas 24 desde ayer, se habían registrado más de 40 eventos de profundidad grande, por encima de 30 kilómetros, que es el número más grande desde el 11 de septiembre que comenzó esta anomalía sísmica que culminó con una erupción. En el día de ayer, en concreto, en estas mismas profundidades se registraron del orden de entre menos de 25 y hoy, hasta este momento, se han registrado menos de 7, yo creo que son. Por lo tanto, estamos en un nivel descendente, pero es lo mismo que decimos siempre. No vale mirar a corto plazo, hay que mirar tendencias a largo plazo. Muy bien, muchas gracias. Y para el señor Morcuende, otra pregunta. Como vemos, las coladas a las que están recibiendo aportes de lava pues son las que nos enseñaba en el gráfico. Hay otras, y lo veíamos en esa tabla explicativa, se veía muy claro que llevan mucho tiempo sin recibir aportes. Hay coladas, algunas de ellas, que podemos considerar, no sé si es correcto el término, pero que ya están muertas, digamos, o sea que es muy difícil que los canales lábicos vuelvan a alimentar esas coladas. No lo podemos decir, fundamentalmente porque, lo digo a menudo, nosotros en este asunto dependemos fundamentalmente de lo que es la topografía del cono y en particular de dónde se producen las zonas de evacuación de magma. Entonces, si tenemos una evacuación de magma al norte, está claro que nos va a discurrir o bien por coladas que ya han corrido hacia el norte o en una nueva colada que lo que haría en todo caso sería probablemente pegarse a las coladas anteriores y no poder cabalgarlas porque no tienen capacidad para subir por encima. En ese caso tendríamos siempre problemas, evidentemente no sería la colada original, pero tendríamos coladas o bien adheridas o bien por encima de estas otras coladas. Entonces, eso ahora mismo no podemos obviarlo. O sea, eso puede ocurrir desde el momento en que el cono se rompa y busque otra salida. Entonces, en este aspecto no podemos decir que algo esté absolutamente
cerrado o clausurado, por decirlo de una manera mejor. Buenas tardes, señora Blanco. En primer lugar, bienvenido otra vez. Muchas gracias. Me alegro que esté mejor. No, le iba a preguntar, por lo que ha preguntado el compañero, que ahora parece que la lava se está centrando en las coladas, la 1 y la 9 y tal. La 8, que es la que más preocupaba hace unos días, que por el peligro de Tazacorte, ¿está avanzando o está ya quietita? La 8 ahora mismo está parada. Sin embargo, lo curioso es que todavía hay zonas en las que está desgasificando. O sea, por ejemplo, en la zona de la iglesia de la Laguna todavía hay calor. Se llega a la altura de la iglesia de la Laguna. Yo trato de hacer un seguimiento cuando puedo y la salud me lo permite de todas las coladas, y esta colada, por ejemplo, sigue teniendo calor y sigue desgasificando. También se puede notar en el otro lado de la iglesia, al cual hay que llegar haciendo un recorrido bastante largo, porque digamos que está tapado precisamente por esa colada. Entonces ahí se puede observar, también hay desgasificación. Sobre la carretera LP211, que es la que están arreglando para que pasen los camiones de grande tonelaje, ha comentado que este fin de semana se va a reasfaltar. Entiendo ya que entonces la semana que viene ya estará practicable para todas las personas que quieran subir y bajar, ¿no? Sí, probablemente sea así, pero ya les informaremos seguramente el lunes de cuál es ese avance. Muchas gracias. Nada. Adiós, buenas. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los medios por la asistencia a esta comparecencia de medios y, por supuesto, muchísimas gracias, Pablo, por estar de nuevo en la isla de La Palma. Cualquier apoyo que recibimos para nosotros es importante, pero que esté hoy el presidente del Partido Popular en la isla de La Palma para nosotros es muy especial y del que nos sentimos muy y enormemente agradecidos. Seguimos después de casi 60 días en una situación complicada. No tenemos visos de que pueda finalizar pronto esta erupción volcánica y bueno, la verdad que lo peor que estamos atravesando en estos momentos es la gran incertidumbre por la que atraviesa toda la sociedad de la isla de La Palma y principalmente todas y cada una de las personas afectadas. Seguimos trabajando en pro de la unidad de todas las administraciones, está siendo clave. Gracias, Pablo, también por el apoyo unánime del Congreso a esa declaración institucional que se leyó en el día de ayer de apoyo a la isla de La Palma. Para nosotros es muy importante ese trabajo conjunto y bueno, estamos ya también pensando en el día después y en el futuro, aunque por supuesto lo más que nos preocupa es la seguridad de las personas y la emergencia en las que nos encontramos inmersas. Yo quiero aprovechar también para anunciar hoy que desde el Cabildo Insular de La Palma se está procediendo al pago de todas y cada una de las donaciones que se han recibido hasta el día de hoy y que esperemos que podamos seguir ampliando esos pagos durante los próximos días. Al final es dinero que la ciudadanía, que toda España ha enviado a la isla de La Palma y que nosotros como administración tenemos que hacer llegar a cada uno de los ciudadanos. Tenemos que seguir muy cerca de los ciudadanos afectados, tenemos que trabajar juntos para que la isla de La Palma continúe siendo una isla de oportunidades, que mejoremos incluso respecto al 18 de septiembre y que esa mejora haga que no suframos un éxodo de personas fuera de la isla, porque en La Palma vamos a ser capaces de crear oportunidades, vamos a ser capaces de dar soluciones habitacionales a todos y cada uno de los afectados y eso estoy seguro que también es clave la ayuda que día a día nos presta también nuestro presidente nacional, nuestra presidenta regional. Gracias a Australia por estar hoy también aquí y que eso permitirá pues mirar al futuro con más optimismo. Sin más,
doy la palabra a Pablo Casado, nuestro presidente nacional. Pues muchas gracias, Mariano, como presidente del Cabildo, y a Noelia, nuestra alcaldesa, a Australia, también la presidenta del Partido Popular en Canarias, y al alcalde anfitrión que está por aquí. Gracias por venir. En esto todos los partidos vamos de la mano, aquí no hay colores políticos y es con lo primero que quiero empezar. Se vio ayer en el Congreso de los Diputados, todos éramos palmeros, todos lo que dijimos es que nuestro corazón está con la isla bonita y que todos vamos a arrimar el hombro para que las ayudas lleguen cuanto antes. Y yo lo que quiero decir es que el Gobierno de España tiene todo nuestro apoyo para que esas ayudas, aprobadas por Real Decreto, lleguen urgentemente porque no hay tiempo que perder. Aquí estamos hablando ya de 7.000 familias afectadas, de 1.000 familias que lo han perdido todo. Precisamente en este municipio vamos a visitar uno de los hoteles en los que se están realojando, pero evidentemente después de haberlo perdido todo lo que quieren es volver a construir un hogar. Quieren volver a tener vivienda, volver a empezar, aquellos que eran autónomos, aquellos que son agricultores y que están viendo cómo estas coladas arrasan con lo que ha sido su sustento vital después de muchas generaciones. Y por eso hoy, además de apoyar al presidente del Gobierno en los anuncios que ha venido haciendo, pidiéndole, eso sí, que lleguen cuanto antes las ayudas, que no pase como ha pasado con Filomena, como ha pasado con los incendios de Ávila, que no podemos esperar meses para que lleguen materialmente ya los afectados. Además de eso, hemos traído propuestas que se han registrado hace ya unos días como enmiendas a los presupuestos generales del Estado para el año 2022. Es verdad que no entendemos por qué esos presupuestos que se están debatiendo no llevan nada para La Palma, y creo que con lo que está pasando aquí desde hace 2 meses es clave que hubiera ayudas directas, territorializadas, y que eso además permite un debate parlamentario en el que todos nos comprometemos a que lleguen en un plazo determinado. Como el Gobierno no había propuesto nada para La Palma, nosotros sí lo hemos hecho y hemos presentado un número de enmiendas en las que se llega hasta 1.000 millones de euros en dotaciones plurianuales para ayudas inmediatas a la isla, empezando este mismo año por 200 millones de euros. Además, el Gobierno no tendría ninguna excusa para oponerse cuando se debatan la semana que viene, ya que no lo hacemos a cargo de ninguna partida que ellos incluyeran, sino que lo hacemos directamente a fondos europeos que además están justificados para este tipo de catástrofes naturales. De esos 1.000 millones de euros plurianuales, de los 200 millones que tienen que llegar ya este año urgentemente, sobre todo es para reconstrucción de infraestructuras, por ejemplo las carreteras que urgentemente se tienen que volver a hacer, también para mejorar y que esta isla tenga nuevas oportunidades de crecimiento económico, también infraestructuras turísticas que si ya eran escasas ahora son absolutamente fundamentales para que se vayan ampliando, con beneficios a las empresas privadas que decían invertir aquí en la isla. También queremos líneas de crédito para los autónomos que lo han perdido todo. Lo que queremos es que la gente se quede en esta isla, también para infraestructuras dotacionales, en particular educativas y sanitarias, y para el sector primario, el sector agrícola, muy en definitiva el sector del plátano. Aquí no solo queremos que se recuperen las tierras para poder cultivar aquellos que lo han perdido cuanto antes otra vez, sino también que haya ayudas al transporte de mercancías, mayoritariamente a la península, pero también que se ayude al transporte de todos los productos mundialmente conocidos como es el plátano canario, en el que para La Palma es fundamental. También recursos pesqueros, en definitiva, el dar una expectativa para esta tierra que pueda salir adelante. Yo creo que esto es clave hacerlo en un momento además en el que las perspectivas económicas hoy no nos han dado buenas noticias. Hace unos meses en la Convención Nacional del Partido Popular tuvimos una mesa sobre economía y los expertos del Partido Popular fueron preguntados por el moderador de una mesa que cuál era la previsión de crecimiento de la economía nacional para este año. Uno de ellos dijo 4,6%. En ese momento todos nos criticaron, nos dijeron que era una barbaridad, que estábamos bajando un 2% las previsiones y por tanto la ilusión y el patriotismo, no sé cuántas cosas más, ¿no? De los que confunden el patriotismo con poder decir lo que se puede mejorar por parte de un gobierno, de un partido determinado. Bueno, pues hoy la Unión Europea ha dicho que España va a crecer un 4,6%.
lo que decíamos nosotros hace 2 meses. Y eso supone que es un 2% menos de lo que plantea el presupuesto general del Estado. Por tanto, esos presupuestos pues ya es muy difícil que se mantengan vivos a partir de hoy. Y es menos de la mitad de lo que el Gobierno presupuestaba hace ahora unos meses, que decía que íbamos a crecer un 9,8%. No, vamos a crecer un 4,6%. Y eso es muy preocupante, sobre todo cuando la inflación, hoy también se conoce que está en un 5,4%, el nivel de crecimiento de precios más alto de los últimos 30 años, y cuando estamos viendo además que las contrapartidas para poder recibir la solidaridad europea, como de la que hoy estamos hablando, pues pueden ser ajustes en las pensiones. Se ha conocido en el plan de prolongación de los años para la cotización a la seguridad social y saber el cómputo de la pensión va a suponer 100 euros menos de pensión si se cumple lo que se ha conocido por los medios de comunicación. Y bueno, pues yo creo que en esas cuestiones los hogares ya no pueden más. Hoy también hemos conocido cómo el crecimiento en el precio de la luz ha sido de un 60%, el de los carburantes de un 25%, y creo que eso al final hace que la cesta de la compra suba y que los españoles tengamos más problemas. Y eso pues en La Palma agrava aún más la situación dramática que estamos viviendo. Así que bueno, pues nos quedamos con esta alerta de que las cosas económicamente no son tan triunfalistas como se pintan, pero al mismo tiempo de ir todos juntos a la hora de que lleguen las ayudas necesarias para La Palma y para las familias que lo están pasando muy mal en el resto de España. Y si hay cualquier pregunta estoy a su disposición. Yo quería hacer una pregunta sobre la renovación del Tribunal Constitucional. Ha hablado usted de que hay que reforzar esa independencia judicial. ¿Cree usted que los nuevos miembros elegidos para el Tribunal Constitucional por el Gobierno y el PP son un ejemplo de esa independencia o son un poco claros miembros de unas siglas, ¿no? Yo sigo manteniendo que hay que despolitizar el Poder Judicial, y el Poder Judicial es el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional no es Poder Judicial, como dice la Constitución. El Tribunal de Cuentas no es Poder Judicial. Son órganos constitucionales cuya elección depende de los legisladores, de los diputados y senadores que representan al pueblo español. Como en Estados Unidos se eligen directamente por el presidente del Gobierno, aquí se eligen directamente por el Parlamento. Lo que sí que decimos siempre, y lo dice además la propia ley orgánica del Tribunal Constitucional, es que tienen que ser personalidades de reconocido prestigio profesional. Y eso es lo que ha pasado, por lo menos en las propuestas que ha hecho el Partido Popular. Son personas independientes dentro del desempeño de su función, tanto un catedrático de Constitucional, letrado de Cortes desde hace varias décadas, que nadie, diputados o senadores que han presidido las comisiones con él ha podido decir que haya tenido ningún rasgo de no imparcialidad absoluta, y una magistrada de la Audiencia Nacional muy conocida por su lucha sin descanso contra la organización terrorista ETA y también, por supuesto, contra los beneficios penitenciarios. El problema que ahora mismo hay en las instituciones españolas es sobre Arnaldo Otegi, no sobre los magistrados del Tribunal Constitucional, que van a seguir desempeñando la labor como siempre se ha hecho. Y yo lo que espero, hablando de independencia judicial, es que, tal y como ha dicho la sentencia de Estrasburgo sobre Polonia la semana pasada, para el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial se proceda a una modificación de la ley para que sus miembros sean elegidos en su mayoría directamente por los jueces. Y ahí sí que somos absolutamente claros, tal y como lo es Europa, como lo es la Constitución y como miles de jueces han solicitado. ¿Este acuerdo abre la posibilidad de que se llegue a un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial? Bueno, es que esa posibilidad existe hace 3 años, porque yo llevo pidiendo hace 3 años lo mismo, y solo es una condición: que se refuerce la independencia judicial, permitiendo que los jueces elijan a la mayoría de los vocales del Consejo, tal y como pide la Constitución, y tal y como se ha dicho ahora con Europa, y eso es importante. A Polonia se le ha dicho, entre otras cuestiones, que su órgano de gobierno de los jueces se tiene que elegir mayoritariamente por los jueces. Y eso está poniendo en riesgo la recepción de los fondos europeos. Por tanto, yo creo que aquí el Partido Socialista debería estar de acuerdo con nosotros, sobre todo porque Pedro Sánchez lo prometió en campaña electoral, que dejaríamos que esos 12 vocales de los 20 del Consejo
los elijan directamente los jueces. Y yo creo que confundir las cosas aquí no es bueno, ¿no? Nosotros hemos sido muy críticos, por ejemplo, con la Fiscalía General del Estado, que se ha ocupado por una diputada socialista en un claro sesgo de politización. Eso no es lo que está pasando esta semana y por eso no entendemos la posición de algunos partidos minoritarios que están intentando bueno, pues confundir a la opinión pública. Yo creo que hay que mandar un mensaje muy claro, y es que el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas van a velar por su función constitucional y que el Partido Popular lo que ha hecho es seguir escrupulosamente los parámetros que las leyes orgánicas que desarrollan la Constitución para estos dos órganos jurisdiccionales nos mandatan. ¿Tiene previsto hablar con Isabel Díaz Ayuso para evitar un conflicto dentro del PP de Madrid? ¿Por qué no le dan directamente el apoyo para evitar que haya esta rencilla? Yo es que no puedo opinar sobre procesos electorales del partido, igual que yo no he opinado sobre el Congreso del PP de Castilla-La Mancha, que empieza mañana y que yo clausuraré pasado mañana una vez que se haya votado. Lo que yo puedo decir sobre Isabel Díaz Ayuso es que es una excelente presidenta de la comunidad autónoma y que, por ejemplo, acaba de presentar unos presupuestos generales que son muy necesarios y que esperamos que recaben el apoyo mayoritario de la Asamblea de Madrid, que acaba de presentar una bajada fiscal que es muy necesaria y que sus políticas las compartimos siempre y yo, pues como es muy conocido, desde hace muchos años. Y sobre el resto de congresos del Partido Popular que queden por celebrar, pues se presentará quien quiera, ganará el que decían los militantes y tendrá todo el apoyo de la Dirección Nacional, como siempre. Yo es que tengo que decir lo mismo. Fíjese, el Congreso que empieza mañana en Castilla-La Mancha, hubo varias semanas en las que también parecía que iba a haber varias candidaturas y también nos preguntaban al respecto y es que no podemos decir nada más que eso. Recordaba antes la presidenta del Partido Popular de Canarias que aquí hay una preocupación también con la Ley de Seguridad Ciudadana y no me gustaría dejar de hacer una referencia a ella. Y un compromiso muy claro, y es que cuando lleguemos al Gobierno vamos a derogar esas modificaciones que está anunciando el Gobierno, porque además de dejar desprotegidos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la hora de las desidentificaciones, de las detenciones, de su protección personal, además de no haber incorporado en los presupuestos generales del Estado esa equiparación salarial que propuso el Partido Popular y que aún no han llevado a ley, no nos dio tiempo de llevar la ley porque fue la moción de censura, tiene una incidencia muy clara con el tema de la inmigración. Y en las Islas Canarias se preocupa mucho la inmigración ilegal porque en los 2 últimos años han llegado 40.000 inmigrantes ilegales a las costas Canarias, y esto es algo que solo es comparable con la crisis de los cayucos, también con un gobierno socialista, por el mismo efecto llamada de papeles para todos, que al final hace que sea insostenible para las administraciones, los cabildos, la propia administración autonómica y los ayuntamientos poder dar servicios sociales a todas estas personas. Pero luego también es que hay un drama tremendo de la cantidad de inmigrantes que mueren intentando llegar a las costas españolas y eso es un drama que utilizan las mafias para lucrarse de su pobreza, de su explotación, y por eso nosotros lo que pedimos es una firmeza clara a la hora de evitar que estas embarcaciones incluso salgan de las costas africanas, porque se arriesgan a morir. Para eso queremos que se vuelvan a poner en marcha los radares que habíamos ya comprado. Hay uno en Lanzarote empaquetado que no sabemos por qué no se hace, que haya un refuerzo de los efectivos de la Policía Nacional, una cooperación con Frontex, pero también cooperación internacional con los países de origen para acabar con las mafias y para dar un futuro de esperanza a estas pobres personas que son explotadas incluso cuando llegan a territorio europeo, pero estamos muy preocupados y esta ley de seguridad ciudadana que pretende modificar el Partido Socialista, lo único que va a hacer va a ser empeorar las condiciones en las que evitan este drama humanitario y también una tensión en servicios sociales e incluso en inseguridad ciudadana. Muchas gracias. Yo no sé a quién habrá votado los otros partidos, yo lo que puedo decir es que el Partido Popular ha apoyado las propuestas de los dos partidos que forman los 3/5 de la mayoría constitucional para elegir el tribunal. He de decir que había candidatos propuestos por el Partido Socialista que para nosotros no son unos perfiles más idóneos.
por las sentencias que hayan podido dictar o por los escritos que hayan podido haber. Pero es que esas son las reglas que marca la Constitución. La Constitución no marca vetos, la Constitución marca la idoneidad profesional y en este caso los 4 candidatos no han pertenecido a ningún partido político y por tanto tienen un desempeño independiente de la función. Algunos como magistrados o jueces, otros como catedráticos o como abogados prestigiosos en materia constitucional. Vuelvo a decir lo mismo, el problema que hay en España y sus instituciones son de Arnaldo Otegi y de quien pacta con los que no condenan el asesinato de 850 inocentes. Creo que ese es el problema y por tanto esos partidos, sea el propio Bildu o sea Esquerra Republicana, que tampoco condena la violencia que ha sufrido Cataluña, pues creo que no son los más indicados para hablar de justicia cuando están incumpliendo las sentencias del Constitucional y del Supremo todo el tiempo. Pero creo que hay que hacer un poco de pedagogía y de recalcar algo muy claro, aunque parezca una cuestión técnica. Hay órganos judiciales y hay órganos jurisdiccionales. Hay órganos que la Constitución mandata que sean elegidos por los jueces y hay órganos que la Constitución nos encarga a los representantes de la ciudadanía que nos pongamos de acuerdo para elegirlos en base a una trayectoria profesional, que es lo que se ha cumplido en el día de ayer. Y de verdad que ahora poner en duda lo que se viene haciendo durante 40 años en este órgano no es bueno, y confundir con lo que estamos reclamando con el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial tampoco lo es, porque son órganos distintos y porque el foco de Europa, el foco de las asociaciones judiciales y el foco tanto de Pedro Sánchez en campaña y de mi propio programa electoral está en la despolitización del órgano de gobierno de los jueces, que son los que dictan justicia, no los que interpretan la Constitución, que por tanto tienen que ser elegidos por los que servimos a los españoles en las Cortes Generales. La pasada noche ha sido una de las más tranquilas que se ha vivido en el mirador de Tajuya desde que entró en erupción el volcán de La Palma. En la última jornada se produjo el desbordamiento de una de las coladas y se reactivó una de las bocas, pero se trataba de algo puntual. Los niveles de dióxido de azufre bajaron un poco en la última jornada, pero siguen siendo muy elevados. Muy pendientes de la sismicidad, hasta las 5 de la madrugada se han producido temblores que no han superado la magnitud 3. 26 terremotos en las últimas 24 horas. La lava fluye hacia el sur de la montaña de la Laguna y se ha registrado un nuevo derrame en paralelo a la fajana que se está creando en la playa de Los Guirres, según señala el Cabildo de La Palma en una última actualización. En las últimas horas la emisión de lava ha seguido discurriendo por el mismo cauce que en días anteriores sin apenas variación. Después de una noche con un número inferior de seísmos, se ha vuelto a registrar un terremoto de mayor magnitud 4,3 a las 8:28 hora canaria y de nuevo a una gran profundidad de 38 kilómetros al suroeste de Villa de Maso, según recoge el Instituto Geográfico Nacional. Podría ser un reajuste del sistema, se está vaciando esa zona profunda y la roca donde está ese magma tiene que acomodarse a un descenso del volumen, pero también podría ser una recarga del sistema. Hemos visto casos durante la erupción de los dos, casos en que la sismicidad profunda aumentaba y luego teníamos un aumento de la deformación de la sismicidad intermedia y aumento de la actividad volcánica. Hola, buenas tardes. Hoy es 11 de noviembre de 2021, día 54 de la erupción. Son las 7 menos 10 de la tarde. El tubo lábico de salida ha dado los primeros síntomas de inestabilidad al sufrir un taponamiento que ha producido un desbordamiento. Aún así, la lava continúa alimentando la fajana que ya ha cubierto prácticamente la playa de Los Guirres. Les dejo con una toma de detalle de este proceso. Eso es todo por ahora.
Formación de peperitas en directo. Así se forman las peperitas, ten cuidado, Santa. ¿Cuál quieres? A la derecha tal vez. Sí, a la derecha. Sí, por eso, es que se ha puesto a lagrimear ahora. La fría. Sal. Vale, Santa, sal. Vámonos. Esto se pone interesante. Interacción con el agua del mar en la playa de los Guirres, aquí en La Palma. Se observa cómo se ha producido el lagrimeo con la caída de estos bloques que acaban enfriados por el agua de mar. Instituto Geológico y Minero de España. Vale, sacada una de las muestras de la colada número 2. Vale, es un sitio perfecto. Vamos a medir la temperatura buscando la mejor piedra con cuidado. Tampoco hace falta que sea la más grande. No, te lo digo porque eso acaba ahí de caer y hace calorcito. Unidad Militar de Emergencias, el GIEDMA. Esa es buena. Acaba de pitar, seguramente que la azufre. Vamos al agua. Vale. Sí, porque ahora sale gas, ¿eh? $720 con la térmica. ¿Y qué da el AP4C? Sí, trae la AP4C. Ah, joder, ¿qué dices, joder? No, esto siempre. Hola, Meco, que no te he dicho nada. Bueno. Vale. En un sitio cercano, llenarlo de agua, coger y salir. Aquí la verdad es que tiene poca pendiente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sigue estando en valores por debajo. Sí, ¿tú te encargas de mirar arriba? Sí. Estoy mirando yo también. Vale, gracias. Vamos a medir la temperatura.
estaba estudiando la seguridad antes. Pero 5 de niños de la juventud, lo único que sí que me estaba haciendo es que tomar los TPM. ¡Quieta! Está buena, está buena. Acaba de picar. Esta es buenísima.